El expresidente Álvaro Uribe Vélez gobernó en nuestro país desde el año 2002 hasta el año 2010. Es decir, estuvo en el mandato 8 años. Sobre el año 2008, ya varios medios de comunicación estaban dando por hecho que supuestamente el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez estaba ganando esa batalla de la guerra en nuestro país. Sin embargo, para ese mismo año, es decir, en el año 2008, se conoció el que sería el primer caso de los falsos positivos en nuestro país. Se conoció que 19 jóvenes del municipio de Soacha habían sido encontrados en una fosa común en Ocaña, en norte de Santander, y en donde mencionaban que supuestamente estos habían sido abatidos, que habían sido dados de baja en combate. Sobre el año 2016, luego de la firma de los acuerdos de paz, se dio paso a la creación de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este mecanismo de justicia transicional que lo que busca es investigar y judicializar a miembros de las FARC y de la fuerza pública que hayan hecho parte del conflicto armado en nuestro país. Esta entidad se encarga de investigar todos los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta antes del 1 de diciembre del año 2016. Para febrero del año 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de un informe, indicó que habían sido aproximadamente 6.402 personas que habían sido dadas de baja supuestamente en combate, pero que estos eran civiles. Pudieron haber sido campesinos, trabajadores, estudiantes, universitarios, jóvenes que estaban en busca de trabajo, entre muchos otros que lastimosamente cayeron en esta práctica de la violación de los derechos humanos en nuestro país. Esta cifra de los 6.402 falsos positivos que entregó la JEP se dieron desde el año 2002 hasta el año 2008, es decir, en el tiempo en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez era el presidente de nuestro país, y que a la fecha continúa minimizando y negando estos lamentables hechos que sucedieron, que pasaron en su gobierno y que pasaron en nuestro país. Tal vez en una estrategia de comunicación que estuvo realizando el expresidente Álvaro Uribe en diferentes universidades de nuestro país, llegó a una universidad en donde un estudiante le preguntó sobre qué estaba haciendo él para poder resarcir todo ese tema de los falsos positivos, específicamente con las mujeres y las madres de esos jóvenes que fueron dados de baja supuestamente en combate. Aún así, después de tantos años de haberse evidenciado y hecho público la grave problemática de la violación de derechos humanos que hubo durante su mandato, se atrevió aún así a minimizar el número, que posiblemente incluso puedan llegar a ser más y que aún no estén identificados, diciendo allí en el auditorio frente a los jóvenes de esta universidad que esa cifra no era como la habían pintado. Yo tengo mucha intriga de saber qué ha pasado en estos años, saber cuáles son los proyectos que tiene compartido con comunidad para resarcir los asuntos de derechos humanos. Yo aquí no hablo de culpabilidades porque eso lo dirá un juez, pero cómo podemos trabajar como sociedad civil y con la multiplicidad de miradas políticas para reparar a las víctimas del conflicto, lo que han llamado falsos positivos, y responderle a las madres y a los jóvenes que están pidiendo justicia. Quiero hablar sobre los falsos positivos. Si el tema hubiera sido como lo pintan, Colombia no habría mejorado. Si hubiera sido un gobierno criminal, como algunos lo señalan, Colombia no habría mejorado. Yo creo que los colombianos todos sintieron el mejoramiento esos años. ¿Que hubo violaciones de derechos humanos? Sí. Y también ha habido falsas acusaciones. Yo no me detengo en el número, porque me parece tan grave un asesinato que viole el derecho internacional humanitario de persona protegida, como 1.800 que decía la Fiscalía, o como 6.400 que dicen las ONGs adversarias a mi persona. Y es que, bueno, ¿qué más podíamos esperar del que entonces era el primer mandatario de nuestro país y que a través de una entrevista, de una rueda de prensa, se atrevió a mencionar que estos jóvenes que habían sido llevados a diferentes territorios con la promesa de un trabajo,
Este indicó descaradamente que los jóvenes no estaban recogiendo café y que estaban realizando actos delictivos y que por eso habían sido dados de baja. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Es decir, el mismo presidente de la nación de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, se atrevió casi que prácticamente a defender los actos de violación de derechos humanos que estaba haciendo la fuerza pública y el ejército colombiano. Incluso aún en la actualidad aún se siguen encontrando cuerpos de personas que fueron asesinadas y desaparecidas por el ejército colombiano. Este es el caso de Óscar Morales Tejada, quien desapareció en enero del año 2008 y que ahora, después de 16 años, se encontró por fin su cuerpo. Sus padres, después de tantos años de búsqueda, lograron encontrarlo en un cementerio, en el cementerio de El Copey, junto a 61 cuerpos más. Hoy quiero darles una gran noticia y es que apareció Óscar. Ya 16 años de esta gran búsqueda y hoy me siento emocionada y hoy quiero decirles a ustedes que gracias por ese gran apoyo. Dándole primero muchísimas gracias a Dios por este momento que nos ha conseguido. Pensé que no se iba a dar nunca este momento de la entrega. Les ruego a las entidades vinculadas con esta búsqueda que nos espera algo muy importante, que es la verdad y la justicia. Sin embargo, y aunque en la actualidad el uribismo y la oposición no quieran reconocer que estos actos de violación de derechos humanos ocurrieron en el tiempo y en el periodo de ese señor al que prácticamente alaban, que es Álvaro Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro una vez más está ahí para recordarles que estos hechos sucedieron, que no se pueden minimizar y sobre todo no se pueden olvidar. Pues en su visita a Soacha, en el marco del programa de gobierno con los barrios populares, el presidente Gustavo Petro, en medio de su intervención, recordó este lamentable hecho del que habían sido víctimas miles de jóvenes de este municipio. Allí indicó que por ningún motivo se podía mencionar que estos jóvenes habían sido víctimas del conflicto armado, porque en realidad no fue así. Ellos fueron víctimas del Estado colombiano. Incluso el primer mandatario, el presidente Gustavo Petro, hizo énfasis en que como ahora de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Fiscalía, desean esclarecer todos esos hechos en donde miles de jóvenes perdieron la vida a manos del ejército y de la fuerza pública de nuestro país. Básicamente por este motivo entonces querían callar al presidente de nuestro país. Así que por favor escuchen esta intervención que el presidente Gustavo Petro realizó en Soacha, en donde una vez más deja claro que estos hechos no se pueden volver a repetir, pero que por supuesto siempre hay que recordarlos, para lo mismo, para que no se vuelvan a repetir. Aquí ocurrió un crimen de Estado, que ni siquiera me ponen aquí en la, ¿cómo se llama esto? En la cosa que uno lee formalmente, me ponen víctimas del conflicto armado. Ojo, ojo, quienes hacen estos papelitos. Aquí no hubo víctimas del conflicto armado, aquí hubo víctimas del Estado. Ni los jóvenes que asesinaron eran armados, ni estaban en el conflicto armado. Estaban inocentemente caminando por los barrios, trabajando, yendo a visitar la novia, tratando de rebuscarse la comida, y fueron capturados, se los llevaron lejos de aquí y fueron vestidos de guerrilleros, incluso con las botas al revés, y fusilados con armas del Estado, con munición del Estado y por funcionarios públicos del Estado.
Entonces aquí hubo un desastre humanitario que se reflejó en toda Colombia. Lo que pasa es que se descubrió por primera vez en Soacha, gracias a un personero municipal que después trabajó con nosotros en Bogotá Humana, no lo he vuelto a ver, entre otras cosas, y gracias a la alcaldesa de Bogotá, que era no Claudia López, Clara López, que es diferente, que tuvo la valentía con el personero municipal de hacer la denuncia pública. Ahí comenzó, con un debate mío también, no me menciono mucho, el descubrimiento de que eran 6.402 casos, no eran solamente los muchachos de Soacha, sino que eran miles y miles de jóvenes asesinados y fusilados en toda Colombia para que un gobierno pudiera mostrar que sí era el gobierno de la seguridad que llamó democrática. Eso se llama crimen contra la humanidad. Ahora, como cambió la fiscalía, como la Justicia Especial para la Paz está tratando de descubrir la verdad, entonces no se aguantan al presidente. Están desesperados para tumbarlo. No se puede ocultar y tiene que volverse verdad judicial y tiene que acabarse la impunidad, y Soacha tiene que ser el gran monumento nacional a la verdad. Entonces, el ministro de la Cultura, aquí, ante decenas de miles de habitantes de Soacha, dijimos que se iba a hacer el gran monumento a las personas, a los jóvenes en su mayoría, que fueron fusilados por el Estado en este crimen contra la humanidad, como parte del resarcimiento, y que se haría aquí en Soacha. Y ahora las madres me traen un diseño, supongo que estará en planos técnicamente, de algún arquitecto, no tengo el nombre aquí en este momento, la maqueta, que es un ovario, mire la belleza. Es el dibujo de un ovario, son las madres de Soacha, y en el centro del ovario un árbol de la vida, y dentro el homenaje gráfico a los jóvenes asesinados. Me parece enorme y hermoso, no tiene lote. Hay gentes que no les gusta que uno hable de esto, pero de esto hay que hablar. No sé, en este momento hay un lote. Bien, entonces